¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz, lunes 19 de diciembre del 2016. Ya dentro de poco dejaremos de decir 2016, ya no queda nada realmente para final de año. En 20 días como mucho estamos fuera del 2016. Un año en el que haremos reflexión, ¿no? Algunos miraremos hacia un lado, otros hacia otro, algunos hacia los dos lados. Si hablamos de política, algunos ni mirarán, porque les dará vergüenza hasta mirarse a sí mismos. Algunos, pregunto, digo yo, que algunos deberían de darles vergüenzas por ciertas cosas que han... Si hablamos de refugiados, más si cabe, más si cabe. Y una nota que la dejo ahí, el otro día conocí a Íñigo Gutiérrez, creo que es el presidente de Salvamento Marítimo en Euskadi, del SMH, y en un bar, tomando un café con él y con otro amigo, nos contaba de forma desgarradora la situación de la isla de Lesbos, o lo que está pasando en Grecia ahora mismo, que por cierto, si no lo saben, se los digo, a los refugiados están justo en las playas, bueno, en lo que es el corredor del este de Grecia, se los quieren llevar al monte, quieren quitarlos de la vista para que no les molesten. A los países europeos. Lo digo porque es así, yo lo contaba así, desgarradores. La verdad es que testimonios muy desgarradores y que, bueno, pues que a veces cuando leemos las prensas o cuando escuchamos a ciertos medios de comunicación hay que entender que ciertos medios de comunicación, no todos, a desgracias, pero hay muchos que tienen muchos intereses muy partidistas y que están muy al lado de lo que dicen los gobiernos. Y que estos son los que alimentan la mano del bicho de alguna forma, ¿no? Y evidentemente, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir, no? O sea, tienen que alinear con lo que es la línea oficial, ¿no? De un gobierno o de varios gobiernos, porque estamos hablando de Europa en general, ¿no? ¿Qué van a decir, verdad? O cómo van a decir, o cómo titulan ciertos titulares, ¿no? Que vemos, ¿no? Pero la verdad es que en las aguas de los mares se están dejando vidas y vidas, cientos, millones de vidas, ¿eh? Es una auténtica barbaridad, una auténtica burrada. Y miramos para otro lado, cogemos el mando en cuanto vemos que hay algo que nos molesta, incluso nosotros, hacemos ese zapping, ¿no? Bueno, la verdad es que hablaremos de mucho, de aquí a final de año probablemente hablaremos de ello en alguna otra ocasión. Bueno, decíamos, lunes 19, arrancamos esta semana importante, ¿no? Por lo que es que las fechas navideñas están a las puertas. Y bueno, pues es lo que es consumismo, es fiesta, es buen acercamiento, volver a ver a familiares que efectivamente que hace mucho que no vemos, que no compartimos con ellos. Bueno, momentos bonitos también, momentos para recordar también a otros que ya no están. Bueno, cosas de estas que irán apareciendo en estas fechas. Decíamos el viernes de la semana pasada que hoy íbamos a tener al portavoz de esa plataforma ciudadana, se llama SARE. Creo que, si no recuerdo mal, Joseba Azcárraga, al que saludo ya. Joseba, buenos días. Hola, desde enero, ¿no? Eres portavoz de enero de este año, 2016, creo. Más no, yo creo que estoy desde el principio. Lo que pasa es que, sí. Bueno, tampoco soy, pero como portavoz, bueno, tampoco soy el único portavoz, hay otra gente que también actúa portavoz. Es una organización horizontal. Horizontal. Bueno, defíname usted horizontal. No, quiero decir que no hay una organización piramidal, sino que, bueno, hay el Cargune que llamamos, que es la ejecutiva de SARE, y en la que estamos aproximadamente una docena de personas, y que en cada momento, bueno, pues hablamos uno u otro y tal. Posiblemente me suele tocar alguna vez más a mí, ¿no? Pero, bueno, eso es el carácter horizontal también en la organización. Es decir, al final es una red ciudadana bastante plural, ¿no? Iba a decir muy plural, bastante plural. Y ahí estamos diferentes personas, diferentes ideologías, que nos une fundamentalmente, bueno, el afán de terminar definitivamente y terminar bien, pues un conflicto violento que ha durado tantas décadas y ha causado tanto dolor en nuestro pueblo, ¿no? Sí, no, te estaba tratando de usted y luego me he dado cuenta, digo, no, yo no puedo tratar de usted porque tenemos una relación al cual sabes de mi aprecio personal, entonces sí. No te va a tratar de usted sino de tú directamente. Sí, señor. Joseba, sí que es verdad, ¿no? Que 5 años de desaparición de ETA. Ayer, luego vamos a ver lo que ha pasado en Iparralde también, que yo creo que es interesante, es importante, ¿no? Unas declaraciones además de Arnaldo Otegi que parece que además son muy acertados, y un titular que además ha rescatado de Orain,
que también me parece que es un titular que me gustaría también que tú le pusieses también tu titular personal, ¿no? O tu opinión personal, ¿no? Pero sí que es verdad, 5 años de la desaparición de ETA, y lo que sí que está claro es que da la sensación que no nos ponemos de acuerdo ni la organización terrorista ETA, ni el gobierno, ni bueno, yo creo que la sociedad va por otro lado, porque además yo creo que la sociedad es la que más está demandando probablemente ya que esto tenga una finalidad. Y luego sí que también habría que hablar de cómo vamos a escribir la historia, ¿no? Que también es importante. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Porque cómo escribimos la historia es ese término que solemos emplear, el relato de la memoria, ¿no? El relato de la memoria. Que, por cierto, yo soy de los que creo que no puede haber un solo relato de la memoria. Yo creo que deben ser la suma de muchos relatos, ¿no? Porque al final, y sobre todo desde cuándo iniciamos ese relato de la memoria, si lo iniciamos en el año 77, en las elecciones primeras después de la dictadura, o echamos la vista hacia atrás, porque yo creo que hay muchos elementos que están sin cerrar desde hace muchísimos años, ¿no? Yo alguna vez lo he manifestado y alguna persona me ha dicho, no, hombre, no, tan lejos no hay que ir, ¿no? Porque digo, ¿por qué no el relato de la memoria es desde el año 36 hasta aquí? Sí que son 80 años, ¿no? Pero claro, hay mucha gente todavía que sigue buscando a sus allegados en las cunetas o en la tapia de los cementerios, ¿no? Por lo tanto, ese relato de la memoria tiene que ser amplio, tiene que ser una suma de relatos el que haga que todos nos sintamos cómodos en ese relato de la memoria, es decir, porque no solamente ha habido una violencia, que es la que más se utiliza, la que más se recuerda, que es la violencia de ETA, que ha causado muchas víctimas, por supuesto, hay otras muchas violencias que se han ejercido en este país y que también han causado muchas víctimas, y como decía recientemente Sara Buesa, que es una de las víctimas, en este caso de ETA, es decir, que ninguna víctima es igual, pero todas merecen el mismo respeto, el mismo cariño y el mismo apoyo, ¿no? Y luego, en relación a lo que comentabas sobre los 5 años... 5 años, rápido, ¿eh? 5 años y algún mes después de la decisión unilateral de ETA, yo diría que estamos mejor, porque hay una organización que actúa violentamente y que ya no actúa violentamente, pero desde el punto de vista de la situación o de los flecos de todo ese conflicto, yo diría que estamos peor, y concreto, ¿no? Es decir, el tema de los presos y presas. Es decir, hay un colectivo de 350 o 360 presos en estos momentos, va cambiando porque van saliendo en libertad, pero no porque haya una aplicación de la legislación y rediman penas, sino porque cumplen completamente sus condenas y salen en libertad, ¿no? Pero es una situación en la que se sigue manteniendo, desde nuestro punto de vista, una política penitenciaria de carácter vengativo. Incluso diría yo que es más vengativa de lo que era antes de que ETA tomara la decisión hace 5 años, ¿no? Es decir, hay presos, bueno, el 95% de estos presos está en primer grado. O por concretar mucho más, la población reclusa española en general, el 1,5% de la población reclusa en general está en primer grado, pero en cambio lo que es el colectivo de presos y presas vascos, esto es el 95,5% de los que están en primer grado. ¿Esto qué supone? Pues supone que no pueden acceder a beneficios penitenciarios, que no pueden redimir penas, que no pueden salir en libertad cuando cumplan las 3/4 partes de la condena, y luego hay un elemento mucho más grave, yo diría, ¿no?, que va dirigido al colectivo familiar. Es decir, el colectivo familiar es un colectivo que nunca ha sido juzgado, que nunca ha sido condenado por delito y falta alguna, pero es el que está sufriendo la política de alejamiento, ¿no? ¿Qué es la política de alejamiento? Pues que el 95% de estos presos está a una distancia media de su casa de unos 800 kilómetros de ida más otros tantos de vuelta, es decir, que una familia tiene que recorrer 1.600 kilómetros para visitar durante 30-40 minutos a su familiar preso. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué todo esto si tenemos aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Nafarroa tenemos prisiones? ¿Por qué no hay un traslado? ¿Y por qué no vamos desarmando de alguna forma esa confrontación, esa situación? No? Pues yo creo porque el gobierno español se siente muy cómodo en esta situación. Es decir, ETA toma la decisión que toma, el gobierno español sabe perfectamente, como sabemos la mayoría de nosotros, que ETA no va a volver nuevamente a actuar de manera violenta, y dice, bueno, ¿para qué voy a cumplir incluso mi propia legislación, dando a entender que puede entenderse esto por los sectores más conservadores españoles como una cesión? Pues seguimos en esta situación, nos sentimos cómodos en esta situación e incluso mantenemos la tesis de que ETA sigue existiendo. No, ETA ya ha tomado la decisión que ha tomado y la ha tomado hace 5 años y sabemos que no tiene vuelta atrás, ¿no? Fíjate,
hablas de que España no tiene ninguna intención. El titular que te decía antes de Orain Noticias, que yo salía con el tema de las detenciones en Iparralde, el titular era España y Francia no quieren el desarme de ETA ni su disolución definitiva. Bueno, ese es el titular de Orain, ¿eh? Es un titular que yo cuando lo vi dije... Sí, yo comparto eso. Es decir, yo creo que el gobierno español, yo creo que es el único, por lo menos no sé si existe alguno más, yo no conozco. El único país en el mundo donde ha habido una violencia de carácter político en el que una vez que una organización toma la decisión de abandonar definitivamente la violencia y hace una invitación expresa a ese gobierno para iniciar un proceso verificado y pautado de destrucción del armamento y de entrega del armamento, es el único gobierno que dice, no, yo no quiero saber nada, hagan lo que quieran, yo no quiero que se verifique ni que se destruyan las armas. Esto es lo que ha dicho el gobierno español. En cambio, representantes del gobierno español, incluido el rey emérito, pues recientemente va a Colombia y aplaude los acuerdos de paz entre Colombia y las FARC, el gobierno colombiano y las FARC, o en el caso irlandés, pues también se aplaude pues, que dos sacerdotes, uno católico, otro republicano, hicieran de verificadores e intermediarios en la entrega de las armas, y aquí eso no ocurre, con lo cual estamos en una situación en la que, repito, el gobierno se siente cómodo, es decir, bueno, pues nosotros mantenemos esto, trasladamos a la opinión pública la idea de que ETA no se ha desarmado, que ETA no se ha disuelto, y por lo tanto se sigue manteniendo en vigor un poco la preocupación de la existencia de una ETA que no existe como tal ya, ¿no? Lo que sí que es verdad es que en cualquiera de los otros dos procesos de los cuales has mencionado, hablando de Irlanda y hablando de Colombia, el gobierno de España efectivamente ha dado su placer y bueno, además efectivamente. Pero ¿son comparables con el conflicto vasco? Bueno, yo creo que, vamos a ver, ningún conflicto es idéntico, es igual, pero no es menos cierto que el conflicto colombiano o el ocurrido en Irlanda o el que ha venido pasando en nuestro país, pues tiene algún tipo de relación, es decir, que hay una violencia de carácter político que habrá muchas personas que entiendan que no es una violencia política y otros que entendemos que sí, que hay una violencia política y que requieren también un tratamiento diferenciado, porque si no fuera así, pues posiblemente ni en Colombia hubiera habido un proceso de paz, ni en Irlanda hubiera habido un proceso de estas características, y por lo tanto sí que hay una tipo de relación, pero que necesita medidas posiblemente diferentes por ser diferentes los países y por ser diferentes también la casuística de la violencia que se ha ejercido, ¿no? ¿Tú crees que si ETA mañana pusiera una fecha y una hora de entrega de armas, concretamente, que es lo que está viendo el gobierno de España de alguna forma, crees que el gobierno de España afectaría esa fecha, esa hora? No, ¿qué va? No, el gobierno español ha dicho que no, pero es que hasta tal punto lo que ha ocurrido antes de ayer en Iparralde, con la detención de personas que nada tienen que ver con el mundo de la violencia. Es lo que ha dicho Arnaldo Otegi, que esto ya es un poco más un sindicalista de ELA, el presidente de la Liga de Derechos Humanos, una periodista, un cámara de televisión. Es decir, estas personas lo que estaban haciendo es lo que sería obligación de hacer por parte del gobierno español, ser notarios de la destrucción de una serie de armamentos. Yo imagino que saldrán hoy, creo que hoy eran trasladados a París, imagino que hoy mismo serán puestos en libertad. Que no tiene sentido todo esto. Por eso digo que es muy difícil que cualquiera en estos momentos, cualquiera que quiera definitivamente ayudar o coadyuvar a que esto se produzca y que las armas se destruyan, pues que quiera dar un paso, porque puede ser acusado de colaboración con banda armada, algo absolutamente absurdo, ¿no? Completamente absurdo. Joseba, ¿dónde están las claves? ¿Cuáles serían las claves? ¿Dónde? Porque claro, sí que es verdad que de alguna forma ni unos ni otros, ¿no? O sea, yo te decía antes que yo creo que los ciudadanos, que creo que al final es lo que suele pasar, somos los más coherentes. Estamos demandando ya una solución definitiva al conflicto. Estamos viendo cómo los políticos no se ponen de acuerdo entre ellos para dar ese paso definitivo, ¿no? Pero ¿cuáles serían las claves? Bueno, hay dos conceptos. Uno, lo que puede ser, o estamos hablando, lo que es la destrucción de armas, que yo creo que debe ser un proceso verificado, incluso desde el punto de vista internacional, para cerrar definitivamente este problema. No puede ser que de repente digan, no, pues mira, aquí tiene usted 300 pistolas y 40 subfusiles, vayan y recógelas. No, eso tiene que tener una verificación internacional para cerrar bien este conflicto. Y luego está el tema de la propia disolución de la organización ETA, y en la que yo voy a trasladar una opinión muy personal.
por lo tanto que no compete a SARE, sino me compete a mí. Es muy difícil hablar de la disolución de una organización de esas características que sigue teniendo 360 presos y presas en las cárceles sin que antes no se haya buscado una fórmula en la que a través de la justicia transicional o otras fórmulas se vea que hay una salida al final del túnel. Y lo que no puede ser es que cuando ETA, mejor dicho, el colectivo de presos y presas en diciembre del 2013, en un acto que tuvieron en Durango, hicieran público una manifestación de reconocimiento del daño causado y de su voluntad de dar pasos asumiendo la ley general penitenciaria, aquello parezca muy bien a todo el mundo, pero al día siguiente se les diga, no, y ahora ustedes tienen que pedir perdón. Y cuando hay otro planteamiento hecho por los mismos presos, el propio colectivo, también de trasladar ese perdón, se les dice, no, y ahora ustedes tienen que decir que aquello que hicieron estuvo mal. Bueno, ¿y hasta dónde está el límite de las exigencias si ese colectivo de presos y presas tampoco ve cuál es el final de todo ese proceso y a dónde les lleva todas las exigencias que se está planteando? Por lo tanto, es el gobierno español fundamentalmente el que tiene que decir, bueno, mire, para que nosotros demos paso, incluso cumplamos la propia ley, nuestra propia ley, ustedes tienen que hacer no sé qué cosas. Pero eso es lo que no han dicho. Hay un titular que he rescatado, un titular tuyo, unas palabras tuyas, que hablas de que la política penitenciaria española está basada en la vergüenza y el odio. Y a la vez, a esto enlazo con unas declaraciones que he tenido muy recientemente hablando de la ley del 7 de 2003, sí, que es la ley para ti que realmente vulnera los derechos humanos, sí, los derechos de los presos, en este caso en España. Claro, perdón. No, la ley orgánica 7 de 2003 es una ley que además el Parlamento, una vez que se aprobó en el Parlamento español, el Parlamento vasco en noviembre del 2003 también pidió su derogación, pidió por mayoría, ¿no? Por los votos del PNV y en aquellos momentos era Herri Batasuna y Eusko Alkartasuna, ¿no? Bueno, esa ley es un paraguas en el cual se recoge todas las vulneraciones a las cuales nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque esa ley es la que permite aplicar con carácter excepcional una formulación para este colectivo de presos y presas diferente al que se puede aplicar a cualquier otro preso o presa, cualquiera que sea el delito que hayan cometido. ¿Puede ser aquí lo que pasa en Francia, que es decir, que las penas cumplidas en Francia luego vuelven aquí? Bueno, ahí digo si esta es una. Bueno, sí, entra dentro de todo ser, esto. ¿no? Es decir, en estos momentos hay 10 presos. Digo presos, no son presos, son todo hombres que fueron detenidos en Francia, cumplieron condena en Francia, una parte de la condena cumplieron en Francia. Cuando se les extradita a cárceles españolas, llegan y se les vuelve a poner el contador a cero, es decir, que el tiempo cumplido en Francia no se les computa y por tanto tienen que volver a comenzar a cumplir esa condena. Son 10 presos en estos momentos que tenían que estar en libertad hace 2 años, pero lo más grave de todo esto es la politización existente en el ámbito de la justicia, es decir, hay una parte de la justicia, sobre todo la Audiencia Nacional, que hace una política de seguidismo respecto a la política del gobierno español. La Audiencia Nacional y luego también el Tribunal Supremo, cuando se plantean qué hacer respecto a este cómputo de penas, si hay que aplicarles la doctrina europea y, por lo tanto, contarles el tiempo cumplidos en Francia, van y votan. Entonces resulta que hay 11 magistrados que dicen no, que no hay que preguntar a los tribunales europeos qué es lo que hay que hacer, y 9 dicen, no, vamos a preguntar. Entonces, quienes dicen que no hay que preguntar es porque saben cuál va a ser la respuesta. Y como saben que la respuesta que va a dar la justicia europea es contraria a sus intereses, pues se niegan a preguntar. Y eso en el Código Penal tiene un nombre, ¿verdad? Por lo tanto, estamos ante una situación, a mí me parece enormemente preocupante. Y a eso unes también los presos enfermos. Es decir, hay una docena aproximadamente de presos y presas gravemente enfermos, con enfermedades en algún caso incurables, que cualquier día, pues ojalá no ocurra, pero nos podemos enterar que han muerto en prisión, ¿no? Alguno de ellos, ¿no? Estamos diciendo que se les aplique la legislación como se ha aplicado a otros presos y presas que están en la mente de todos nosotros, alguno de ellos, ¿verdad? Es decir, que estamos diciendo que puedan cumplir en su domicilio la libertad atenuada o que puedan ser puestos en libertad y que puedan ser tratados de esas enfermedades fuera de los muros de prisión. No estamos pidiendo desde SARE nada, absolutamente nada, que no esté recogido en la propia legislación española y en la europea. Lo que sí que es verdad es que estamos ante una situación, a mí me parece, es una situación bastante compleja, sí. Compleja en forma y en fondo, que es la sensación que me está dando, ¿no? Y luego, efectivamente, estamos viendo una Europa
Yo lo decía antes con el tema de lo que está pasando, ¿no? Con el tema de Grecia, los inmigrantes y tal, ¿no? Bueno, con el éxodo, ¿no? Ahora estamos viendo, estamos asistiendo al ciudadano en forma pasiva, porque entiendo que tampoco podemos hacer mucho más que alzar la voz y cabrearnos, ¿no? Pero es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Europa está mirando siempre para otro lado, ¿no? Como que deberíamos tener una Europa que realmente fuera reflejo de las necesidades o de los recursos, de lo que, no sé, de los requerimientos, pero no, cuando hay un problema mira para otro lado, ¿no? Sí. De forma constante, ¿no? Bueno, aquí también, ¿eh? Mira hacia otro lado o hace lo contrario a lo que esperamos de una Europa que sea democrática, ¿no? Porque cuando todavía el otro día celebrábamos el Día Internacional, se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues me imagino que cantidad de países europeos habrán celebrado ese día pues con diferentes actos y actividades y tal. Lo que pasa es que después viene el día 11 de diciembre, el 12 y el 13, y esos días se olvida que el Mediterráneo se está convirtiendo en una tumba de cantidad de inmigrantes, y incluso hasta nosotros, los propios ciudadanos, pues ya nos parece que es, bueno, pues unos más, ¿no? Cuando escuchamos en la televisión o en la radio o leemos, bueno, pues otros 40 inmigrantes mueren ahogados en el Mediterráneo frente a las costas de Grecia, y es una situación en la que yo creo que estamos endureciendo incluso nuestro propio corazón ante unas situaciones angustiosas, ¿no? Yo tengo el otro día hablando con Niño Gutiérrez, y la verdad es que yo me quedé, bueno, lo contaba porque él además está en primera persona. De hecho, creo que ahora en estas Navidades las pasa ahí otra vez, se marcha a Grecia en los próximos días. Gente muy comprometida realmente con la ayuda, ¿no? Y los pelos de punta, ¿eh? O sea, la verdad es que yo no tengo palabras para describir. Y cuando me habló de la cantidad, digamos, de muertos, bueno, digamos, de inmigrantes que se está tragando el mar, que no conocemos, porque dice, bueno, para cuando igual encontramos una balsa, igual otras dos no sabemos de ellas, y estamos dejando a otras 60 personas por ahí que no sabemos de ellas, no conocemos nada, ¿no? Lo que pasa es que nuestra conciencia, yo creo que se movilizan ante imágenes muy, muy concretas, la del niño aquel ahogado en la orilla de la playa, ¿no? Pues, pero ¿cuánto tiempo nos dura esa imagen? Pues bueno... Pues, sobre todo porque los medios de comunicación no tenemos tampoco ese interés. Repito, hay muchos medios de comunicación que son cómplices de la situación porque tampoco les interesa, porque quien les pone la nómina encima de la mesa son partes de los gobiernos que tienen muchos intereses detrás. Eso está claro. Bueno, no va a descubrir nada que ya la gente no sepa, que haya cada uno con su conciencia. Así está en Cataluña. Hace muy poquito estuviste con el conseller de Justicia, con portavoces de la Comisión de Justicia del Parlamento y además con Carme Forcadell. Pero llegaste allí bajo una intensa lluvia de críticas del Partido Popular que llegaron a deciros, además, que cómo el Parlamento catalán podía recibir a los amigos de ETA, ¿no? Este es un comentario que hace el Partido Popular ahí en Cataluña. Bueno, yo creo que si entráramos en un planteamiento de judicializar toda nuestra labor, pues estaríamos en los juzgados con respecto al Partido Popular, pues un día sí y otro también. Sí que hubo esas declaraciones absurdas. Es decir, mira, en Sare, aparte de yo mismo, pero otras muchas personas, hay gente que colabora con nosotros que nada tiene que ver, hasta el propio Xabier Añoa, que le veo en el estudio, o el propio Lehendakari Ibarretxe, o Rosa Rodero, que es víctima de la violencia de ETA, o Gemma Zabaleta del Partido Socialista, gente muy diversa que nos presta su ayuda, su colaboración y sale públicamente apoyando lo que estamos haciendo, ¿no? Para que luego vayas a Cataluña, bueno, a Cataluña o aquí también, es decir, el Partido Popular intenta incluso en el caso vasco, en el caso del delegado de gobierno, que bueno, la verdad que me fastidia mucho hablar de él porque es hacerle propaganda, ¿no? Pero que intente todavía hace unos días impedir que celebráramos unas jornadas aquí en el Palacio de Europa en las que participan víctimas como Sara Buesa o Rosa Rodero, también con víctimas del GAL, o otras de juristas en la que está el magistrado Martín Pallín o Iñaki Lasagabaster. Sí, nada sospechosos. Sí, bueno, que se intente prohibir eso, pues da un poco la pauta de qué tipo de personas son, pero lo que más me preocupa no es eso, es lo que conlleva eso, que es la voluntad de no cambiar, ¿no? La voluntad de seguir manteniendo una especie de confrontación, de no avanzar hacia un estado de convivencia, que es lo que yo creo que necesitamos todos y todas, ¿no? Sí, digamos, ¿dónde enmarcamos este tipo de reuniones con el Parlamento, bueno, con el Parlamento y con los consejeros de Justicia? Bueno, enmarcamos en trasladar también lo que estamos haciendo y cuál es la situación, ¿no? Porque nosotros somos conscientes de que desde el momento en que ETA toma la decisión que toma hace 5 años, hay una desactivación
de una parte importante de la sociedad. Dice, bueno, ya se ha terminado el problema, muerto el perro, se acabó la rabia y por lo tanto, como ETA ya ha tomado la decisión que ha tomado, bueno, ya no existe más problema y todo es muy bien. Pero nosotros creemos que tenemos que trasladar que no está cerrado este tema, que hay que cerrarlo bien para que esta situación no se vuelva a reabrir en cualquier momento. Y eso exige, bueno, que se busquen soluciones a todos los temas que hemos comentado. Y esto es lo que estamos haciendo, bueno, yendo a Cataluña, recientemente en el Parlamento de Nafarroa también estuvimos, muy pronto estaremos en el Parlamento de Gasteiz, trasladando un poco esta situación y sobre todo pidiendo a los partidos políticos que aunen esfuerzos, No es tan difícil ponerse de acuerdo en iniciativas concretas para tratar de poner freno a esta situación. Si todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular, en el caso de Euskal Herria, han venido manifestando que están en contra de la política de alejamiento, que creen que los presos enfermos deben ser puestos en libertad, el tema del cómputo de penas, hay cada uno por su cuenta, lo está transmitiendo todos, incluido también el Partido Socialista. Bueno, oiga, pónganse de acuerdo y preparen una iniciativa, llévese esa iniciativa a Madrid, pero no como una proposición no de ley, sino como una proposición de ley, que es la que obliga al gobierno español a adoptar lo que se aprueba, la postura que se aprueba en el Parlamento, y eso es lo que estamos pidiendo desde el respeto que nos merece la política que cada uno desarrolla. No tengo mucho más tiempo porque quiero que ellos también te hagan algunas preguntas que seguro que tienen muchas ganas, porque el tema es muy interesante, pero hay dos cosas que no quiero dejar pasar. Y una es Salatxen Dut, que es yo denuncio, sí. Y en la página más preguntáis y tú, ahí está, es un hashtag además que vais a utilizar en las redes sociales. Es una campaña que arranquéis que además tendrá la finalidad de congregar a todo aquel que quiera acercarse el próximo 14 de enero, evidentemente esa manifestación que todos los años hacéis, sí. Y que además cerca de 200 juristas os habéis juntado para ya presentar ese manifiesto. ¿Qué esperáis de esta nueva campaña? Concienciar, es decir, ¿qué pedís de alguna forma? Lo que SARE ha venido desarrollando en los 2 últimos años, desde su nacimiento, es movilizar a una parte importante de la sociedad, bien en esa manifestación a la que te refieres, que haremos el 14 de enero en Bilbao, donde decenas de miles de personas volverán a salir a la calle pidiendo una solución definitiva, o bien en la que hicimos en octubre en Donostia, en favor de la libertad de los presos enfermos. Lo que queremos es ahora que con ese Salatxen Dut, el yo denuncio, activar, es decir, no solamente esperar a cada una de estas manifestaciones para acudir, para solidarizarse, sino que se active, que cada día esas gentes denuncien este tipo de situaciones. Bueno, eso es lo que estamos persiguiendo con la campaña del Salatxen Dut, el yo denuncio, que terminará. Su punto álgido es el 14 de enero en Bilbao. 14 de enero en Bilbao. Sí. Esperanza Molina, Egunon, buenos días. Hola, buenos días. Xavier Añoa, ¿qué tal estás? Hola, Egunon, bien, bien. Nieves Urrutia, Egunon. José Ramón Berzosa, Egunon. Los dos que se habéis bajito, claro, antes con la garganta un poco tocada, ¿eh? Todas las garantas. Todas las garantas, estamos, mira, ahí. Bueno, me gustaría que le hicierais una pregunta, ser breves, ¿eh? No se mováis en la pregunta, ser breves, concisos, preguntarle a Joseba Azcarra, que está deseoso también que le preguntéis seguro. ¿Quién quiere romper el hielo? Venga, Esperanza. Como simple espectadora normal de la televisión y eso, he tenido estos días la impresión de que se ha sacado de alguna manera el tema ETA, aprovechando voy a ser popular, el desmadre político que hay en estos momentos y el desconcierto. Hace, no sé si era quizá el fin de semana pasado, volví a ver, claro, yo he pasado ya 2 guerras, la mundial, la otra, todas las, y la de la independencia. Bueno, y por eso me sorprendió muchísimo y me asustó ver determinados uniformes que salían bien visibles, ¿no? Bien visibles. Y eso coincidió justamente con una especie de reactualización del tema ETA. A mí no me quita nadie de la cabeza que una de las cosas que se está haciendo es de alguna forma sacar el tema de ETA para mezclarlo en este mare magnum político que tenemos, ¿no? Sí, yo creo que hay una utilización de
de ETA. Sí, pero así es que ha sido muy visible, ha sido demasiado claro, ¿no? Muy burdo, ¿no? Sí, eso es. Pero yo creo que hay esa utilización, pero tal como comentaba antes a Joseba Cabezas, es decir, es que ETA no existe. Es decir, ETA ya ha tomado la decisión que ha tomado, que es la importante, y la tomó hace 5 años, por lo tanto, por mucho que se empeñen claro, por eso seguir me sorprendió verle aparecer, y cuando vi que junto con ella aparecían los otros, se me pusieron un poco los pelos de punta. Preocupa todo eso, pero bueno, yo creo que hay una... Como decía Sada Busa el otro día también, en las jornadas estas que organizó Sare en Gasteiz, decía que no es que haya dos bandos ya, es que, por decirlo de alguna forma, hay los que defienden los derechos humanos y los que no defienden los derechos humanos. Yo creo que es una expresión en la cual yo comparto plenamente, y es un poco lo que, en lo que estamos trabajando desde Sare, y, bueno, y sin duda miles y miles de ciudadanos en nuestro país, en buscar espacios de convivencia, ¿no? Sobre todo intentar avanzar no tanto hacia la reconciliación, porque yo no me atrevería a hablar de reconciliación, es muy difícil decir a la víctima que se reconcilie. No, y quizá no sea necesario llegar a esa significación. No, pero sí, sobre todo, a buscar esos espacios de convivencia en la que dejemos de mirarnos con vamos a convivir y punto. Eso es. Eso sería. Xavier. Yo, Joseba, no le voy a preguntar nada, porque lo sabe todo, me adhiero a todo lo que ha dicho. Él sabe que yo he colaborado en lo que he podido, por mi edad no puedo colaborar mucho con Sare, me siento muy de Sare, y todo lo que ha dicho estoy absolutamente de acuerdo. O sea, que pregunten otros, porque solo puedo mostrarme de acuerdo, no preguntar nada. ¿Arribes? Me adhiero a lo que acaba de decirte Xavier. Yo también estoy totalmente de acuerdo, pero yo lo que sí te preguntaría, ¿por qué el gobierno español está en las condiciones que está en cuanto al País Vasco? ¿Por qué no acaba de una vez de dejarnos que hagamos lo que verdaderamente nosotros pensamos que se debe hacer? Y además yo a esa pregunta quiero añadir la siguiente: si la situación actualmente del Estado español, de debilidad del gobierno del Partido Popular, puede hacer que dentro de las agendas diferentes, y digo las catalanas, las vascas y algunas otras más, pueda haber, digamos, o forzar al gobierno de España a tomar algún tipo de camino en ese sentido. Me sumo un poco a la pregunta que está haciendo ahí Dani Nieves. No, en relación a lo que comentaba Dani Nieves, la verdad que es una situación, sobre todo los que hemos estado en el ámbito de la política, como José Ramón u otros, bueno, y Xavier, que es muy difícil de entender, porque es un problema que arrastramos desde hace décadas en este país. Y yo creo que la base fundamental es el impedir, como se está impidiendo, es que como pueblo, como país, podamos decidir el futuro, nuestro futuro, el destino que queremos para nuestro pueblo, ¿no? Y eso es un planteamiento, yo diría, no democrático de quien lo impide, democrático de quienes lo reivindicamos. Pero sí que esas mayorías, nuevas mayorías a las que se refiere Joseba Cabezas, es un factor, cuando menos, no sé, de cierta esperanza, entre comillas, ¿no? Al final, la pérdida de la mayoría absoluta en Madrid supone que hay partidos nuevos, a excepción de Ciudadanos, pero el resto de los partidos políticos que representan una mayoría en ese Parlamento español y que pueden hacer cambiar las cosas. Ahora bien, cuando ponen dentro de su agenda, en los primeros puntos, el tema vasco, o el tema catalán, o el tema, dentro del tema vasco, el tema que hemos estado comentando en esta tertulia, ese es el problema, ¿no? José Ramón. Bueno, pues yo no voy a repetir lo que han dicho, pero sí que hay una pregunta que yo no tengo ningún problema en decir que participo en la Iglesia Católica en reuniones, todo el mundo lo sabe, o los que a mí me interesa que sepan, y lo que sí te preguntaría directamente, tú has dicho algo con lo que has dicho que el gobierno está cómodo en esta situación. Has dicho así, con esa frase. Parto del supuesto de que está cómodo con esta situación. La pregunta es directamente, ¿y la Iglesia del País Vasco está cómoda con esta situación? ¿Qué relaciones tenéis con la Iglesia a nivel estatal y a nivel País Vasco? Nosotros hemos intentado tener una relación directa con la jerarquía de la Iglesia en el País Vasco. No ha sido posible, pero allá antes de que el Sare estuviera en activo, había otro tipo de plataformas, movimientos, y en los cuales sí que hubo posibilidades. Se habló mucho con los anteriores obispos, con Uriarte o con propio Setién, incluso con Azurmendi, aquí en Araba. Sí, desgraciadamente, en estos momentos, el cauce de relación con la Iglesia no existe.
y se ha solicitado y no ha habido respuesta. Y la verdad que lo lamentamos, porque yo creo que la Iglesia tiene que ser también una Iglesia para todos, también para esos dos que sufren lo que yo comentaba, esas familias que sufren la política de alejamiento o otras políticas que entendemos que son negativas o inhumanas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos la callada por respuesta, ¿no? Sí, yo hay una cosa que tengo que decir con toda claridad. Yo, esto que has dicho no me ha cogido de sorpresa en absoluto. O sea, no comparto en absoluto la postura adoptada por los obispos del País Vasco, además la critico, pero lo que sí realmente es denigrante que no hayan hablado y que ante situaciones de o ejercer con el tema de ETA o con el tema de la situación actual, no vamos a hablar de ETA porque ETA ya cesó, vamos a hablar de la situación actual, no hayan sido capaces, tienen aún hasta el día 31 de diciembre, después de que el Papa les está diciendo el año de la misericordia, no han dicho ni una palabra en este tema, con respecto a los presos de ETA. Yo protesto en nombre de la Iglesia. Bueno, yo creo que ha habido una actitud política en el cambio de la jerarquía de la Iglesia en el País Vasco. Es decir, hay que decirlo con todas las letras. Es importante. Se cambia a unos obispos que estaban muy identificados con la mayoría social del País Vasco y se pone a otros obispos donde esa vinculación pues no existe, ¿no? Representan, pues bueno, a otros sectores posiblemente minoritarios, que también tienen que ser representados, ¿no? Pero yo creo que se olvidan de la inmensa mayoría de la sociedad vasca en este aspecto, ¿no? Y hay una cosa que es importante, no se puede ser católico, lo digo además sinceramente, mirando para otro lado. Ah, claro, por supuesto. Que quede muy claro, ¿eh? Por supuesto. O sea, luego no vale predicar todos estos señores que hablan, no se puede mirar para otro lado, y lo vamos a aplicar. Bueno, no puede ser de otra forma. Tu pregunta me ha sorprendido porque no esperaba que fuese por ahí, fíjate. Me ha sorprendido mucho y me agrada, por otro lado, me agrada mucho. A mí me preocupa muchísimo. Un punto además que además no muchísimo. Fíjate, yo no lo había contemplado en mi cuestionario, pensando en la entrevista con Joseba, ni la había contemplado y es una gran pregunta. Bueno, vamos a ver, la página web de SARE tiene un reloj que dice comienza la cuenta atrás. Y exactamente es ese reloj, 25 días, 14 horas, 13 minutos y ahora mismo ya 30 segundos, 29, que es el tiempo que resta para la fecha del 14 de enero, que es esa manifestación en Bilbao, donde miles de personas se darán... Sí, bueno, de aquí al día 25, digo, al 14 de enero, perdón, pues vamos a hacer diferentes actividades, pues por ejemplo el día 23 de diciembre a la mañana pues tenemos un encuentro con la prensa para trasladarles, sobre todo trasladarles por qué nosotros decimos que estamos peor que lo que estábamos hace 5 años en este aspecto, pero con datos precisos, es decir, cuántos presos estaban en primer grado o qué porcentaje de presos estaban en primer grado hace 5 años, cuántos están hoy, cuál era la distancia media de sus domicilios en la política de alejamiento y cuál es hoy, es decir, y en todos esos parámetros, sin duda, todos los índices son negativos, ¿no? Luego el día 5 de enero haremos otra comparecencia de prensa con personas muy conocidas del ámbito de la social, es decir, de la cultura o del deporte, gente que han trasladado su apoyo a la movilización. Hay en estos momentos unos 50 personajes, por decirlo entrecomillado, pues muy conocidas de todos nosotros, ¿no? Desde el músico Kepa Junqueras hasta Euskitche, el presentador, bueno, muy diversos, ¿no? Y así poco a poco pues vamos calentando motores para la movilización del 14 de enero, que esperamos vamos a seguir recaudando dinero en esa manifestación porque necesitamos para pagar las facturas de lo que es organizar una cosa de estas cuesta y para tener algo de gasolina para seguir trabajando el año que viene. ¿Apoyo institucional? Y esperemos que la Guardia Civil no nos lo quite este año. Eso te iba a decir, porque a lo mejor nos lo quitan esta vez. Digo, Joseba, apoyo institucional, Gobierno vasco, diputaciones, porque por ejemplo sí que la Diputación creo que ha sido de Guipúzcoa, sí que ha asomado al manifiesto y además lo llevó a pleno. Sí, no, las Juntas Generales de Guipúzcoa apoyaron el otro día de 51 integrantes, 50, es decir, todos menos el del PP, apoyaron bueno, la libertad de los presos enfermos, el fin de la política de alejamiento, que está muy bien, ¿verdad? Y luego las instituciones vascas, nosotros entendemos perfectamente que no son nuestros enemigos, ni mucho menos. Nosotros sabemos cuáles son los enemigos de lo que nosotros estamos defendiendo, pero que sí que es cierto que, bueno, que hay algunas posiciones que no coincidimos, pero nada más que eso. Pero sí que tenemos cierto apoyo también. Bueno, pues, a través del Ayuntamiento de Vitoria organizamos las jornadas del Palacio de Europa a la que me he referido antes, también desde la Diputación de Álava
pues hay una subvención para trabajar en otros campos, del gobierno vasco también, bueno, con lo cual, bueno, hay una relación, y ahí diría una buena relación, y eso no supone, pues bueno, que en todo, ni ellos comparten en todo lo que nosotros hacemos, ni a la inversa, ¿no? Joseba Azkarraga, muy claro, más alto se puede decir, pero más claro imposible. ¿Queréis decirlo? ¿Preguntar algo? Sí. Un momento, antes de que se me pase. Quisiera yo decir algo sobre el colectivo familiar, de los viajes tan tremendos que son. Nadie sabe lo que es esos viajes hasta que te toca hacerlo. Sin duda. Os aseguro que es tremendo. Ya. Y el llegar a las cárceles, hacerte esperar el tiempo que tienes que esperar, muchas de las veces sin saber si vas a poder entrar o no, no se lo deseo a nadie. Si me permites, en relación a lo que dice María Nieves, es decir, el colectivo de presos, como bien sabe también Xavier Añúa, es un colectivo muy mayor ya. Hay presos que tienen cerca de 70 años, porque llevan casi 30 años de condena. Con lo cual, en algún caso de estos presos, si todavía les viven sus padres o madres, es gente que, que desde hace años no ha podido ir a visitarles, porque 1000 kilómetros hasta el puerto de Santa María, más otros 1000 de vuelta, son viajes muy difíciles de realizar para personas ya mayores. Hay otro colectivo de presos y presas jóvenes, incluso matrimonios, que están en prisión, que los niños salen de la Ikastola o del centro educativo el viernes a la tarde, montan en un autobús, se recorren otros 1000 kilómetros, vuelven el domingo a la noche de Rengaos, y al lunes siguiente, con todo un esquema complejo en sus cabezas, tienen que volver a la Ikastola. Hay personas, y eso ocurre en casi todos los fines de semana, que cuando llegan al destino, a la prisión, se encuentran con que el preso o presa ha sido trasladado y no se les ha comunicado, con lo cual es un viaje en balde. Hay matrimonios, jóvenes sobre todo, que están ambos en prisión, y pudiendo estar en la misma cárcel en módulos diferentes para ayudar a que las visitas pues sea a un mismo centro, pues uno está en Huelva y el otro está en Cáceres o viceversa, con lo cual hay una maldad en todo esto, es decir, que hay una actitud de carácter enormemente vengativo. Y luego está el coste que esto supone, el coste salarial, el coste que esto supone. Es decir, son 20.000 euros aproximadamente lo que una familia paga al año o gasta al año para realizar todos estos viajes. Son familias relativamente humildes, normales, ¿no? Es decir, termino con esto. La media que una familia recorre al año es el equivalente a vuelta y media al mundo. 63.000 kilómetros recorre una familia al año para visitar al familiar preso. Si todo esto no es venganza, pues ¿esto qué es, no? Sí. Joseba Azkarraga, el portavoz, uno de los portavoces de la plataforma SARE, esa plataforma ciudadana. Eskerrik asko. Ahí, Zuri. Un lujo. Eskerrik asko. Sí. ¿Usted berrión? Ahí, berdin. Bueno, una pasada para la publicidad. Despedimos a Joseba Azkarraga y, bueno, pues ya al debate. Hasta ahora.